Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Esto es El Laberinto. Acá hay muchas formas de entrar, pero solo una de salir. Les vamos a mostrar algunos avances del programa de hoy. Fiorella Uceta nos presenta su columna Sin Barreras. Tenemos la visita especial de Carmen Morán. Sergio Moreira, nuestro crítico de cine, nos va a mostrar perlas de la gran pantalla. Y Nicolás Falcón y Yosildo Pereira hacen su columna de fútbol. Y así comienza El Laberinto. Este es un programa... Doña... ¡Lencio, Lencio! ¿Qué Lencio? ¿Qué dice? ¡Sí, Lencio! ¡Estoy revisando! ¿Qué está revisando? ¿Qué? Soy inspectora general. ¿Inspectora general? Sí, de todo. Eso está mal, esa luz mal, cámara mal, ¿Y yo? no sé. ¿Qué yo qué? Usted mal también. Ah, todo mal. ¿Qué es esto? A ver, muéstrame. Multas, ¿quién paga? ¿Cómo quién paga? Yo qué sé, yo ni sabía que iba a haber una inspección. No sé, Sí, todos ponen la misma excusa. Bueno, no sé, vaya, mire, aquel señor del director, Sí, llévesela coño. y qué carácter, mija. Y dentro de los caminos del laberinto vamos a tener la sección de nuestra amiga Fiorella Uceta. Joaquín, qué lindo encontrarnos. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Bien, ¿vos? Bueno, lo importante que queremos contarle a la gente es que tu sección no vamos a hablar solamente de discapacidad, ¿no? Exactamente, si va a ser más amplia, queremos buscar diferentes abordajes. Sí hablar de la temática, sí desde la discapacidad, que esté Claro. transversal en todo el programa, pero no solamente de la discapacidad. Ah, porque es cierto que la gente te asocia a ese tema por la historia y además por tu militancia. Exactamente, históricamente como que me abordan desde la discapacidad, ¿no? Y la exposición comenzó también muchas veces desde ahí, por la discapacidad, pero la idea no es hablar solo de discapacidad, sino de hablar de los temas que interesan, de los temas que le interesan a la gente, y que tengan la visión de la discapacidad, Claro. sin duda, porque es una mirada particular de ver las cosas también, ¿no? Te iba a preguntar eso, ¿te parece que efectivamente la situación de discapacidad igual da como una perspectiva distinta en algunos temas? Sí, no es una perspectiva, digamos, que sobresalga de lo normal, ¿no? Que digas, es algo diferente, no. Es una perspectiva que, yo siempre lo digo, es ponerte los lentes de la discapacidad y empezás a ver el mundo con esas dificultades que muchas veces tenemos, que te ayudan a visualizar que hay mucha gente que está al margen todavía, ¿no? Que todavía no está metida en nuestra sociedad y que lo que tenemos que hacer a través de la presentación de los temas y de ponerlo justamente en la casa de la gente es abordarlos con esa mirada de no nos tenemos que quedar al margen, ¿no? Nadie se tiene que quedar al margen, sino que todos tenemos que estar en los temas sociales. Claro, igual sí es cierto que cuando uno habla de discapacidad se da cuenta que está hablando de un colectivo enorme, mucho más grande de lo que tenemos la percepción social que existe, ¿no? Sí, pasa que históricamente hemos estado, eso que digo yo, ¿no? Al margen y excluidos de los ámbitos comunes, ¿no? De las escuelas, de los liceos, de los ámbitos de trabajo, pero somos 500.000 personas en Uruguay, Claro. Y en el mundo también, el 15% de la población. O sea, no es un número menor como para decir no estamos. Estamos presentes y además podemos hablar de los temas. Claro. Ha sido como en las discusiones previas del laberinto todo un tema el hecho de que no es un programa exclusivamente sobre discapacidad, aunque la discapacidad está implícita en nuestro cotidiano. Están las personas también, ¿no? En quienes estamos integrando el laberinto y también en el presentador, en quien esté también llevando adelante los programas, que creo que tu mirada va a aportar mucho también, ¿no? A justamente hacer esas preguntas y a abordar los temas desde la mirada colectiva de que implica otras realidades que muchas veces no estamos acostumbrados a ver, o eso que decías vos, no las chocamos día a día, sino que tenemos que abordarlas, y esa es un poco la idea de empezar a presentar los temas con ese abordaje, pero no exclusivamente de la discapacidad, sino que estén transversalmente en el programa. ¿Entendés igual que la gente te asocia al tema de discapacidad y piensa que solo vas a hablar de discapacidad? Sí, por supuesto, porque yo vengo de ahí, ¿no? O sea, me construí. En realidad, no es que hoy no hable de discapacidad, al contrario, o sea, la discapacidad está en mi vida, es parte de mi vida, Claro. y yo con cada tema que hablo de discapacidad, siempre, en lo que sea. Pero es totalmente lógico, pero también hay que hacer un cambio en la sociedad de que las personas con discapacidad podemos hablar de otras cosas. No tenemos por qué hablar solamente de discapacidad, sino que podemos abordar otros temas políticos, temas económicos, temas sociales, que también nos involucran. No estamos por fuera, ¿no? Claro. O sea, somos parte de esas problemáticas que están en la sociedad. Va a ser todo un desafío. Estoy deseando ya disfrutar la primera columna. Que la primera columna la vamos a hacer en el segundo programa para generar como expectativa. Exactamente, ¿no? sí. ¿Ya sabemos de qué va a ser?
La estamos trabajando, pero sí, ya sabemos. Vamos a hablar de un concepto que me parece que está bueno traerlo para empezar justamente a deconstruir esas visiones que hay, sino potenciar la mirada sobre eso, ¿no? Sobre micromecanismos de exclusión, que es el concepto que vamos a traer en el segundo programa. En la última vez que hablamos en el seminario, que hablamos, digamos, juntos pero en público, había algunas historias de tu vida igual que eran como muy impactantes y que se trasladaban perfectamente a la historia general. Por ejemplo, lo que significaba, por ejemplo, ir al ginecólogo. Personas que no están, en teoría, en situación de discapacidad, me señalaron ese día que se habían sentido muy identificadas con esa historia tuya. Sí, es que en realidad nos pasa a todos temas de exclusión, ¿no? Y temas de rechazo, y que la sociedad nos pone en un lugar donde a veces nos pone al margen. No solamente a las personas con discapacidad es más enfático esa, ¿no? Esa cuestión es... Claro, el trato del ginecólogo hacia la mujer, en realidad siempre puede generarse esa situación extraña que capaz que en tu caso como que se puede hacer más evidente en algún momento. Sí, la barrera lo que pasa es que es física, entonces es muy visible, pero en otras situaciones también se dan esas situaciones de exclusión o de violencia que vivís cuando vas a un lugar, con ese caso que vos decís de la violencia ginecológica, ¿no? De cuando llegás a un lugar y te dicen no podés subir a la camilla, mi traba es física y se ve y es visible y queda evidente, pero en otras mujeres capaz que es emocional, ¿no? Claro. Es una pregunta incómoda, es una situación violenta que le hacen vivir o que le recordó una situación violenta. Sí, sin duda que hay muchos puntos de encuentro con la gente en las situaciones vulnerables, ¿no? Fiorella Buceta entonces la tendremos en El Laberinto a partir de este programa y para el resto de los programas. Muchas gracias, Joaquín. A partir del lunes 12 de julio empezamos a vivir fútbol a sol y sombra. Polémica, debate, entretenimiento para vivir el fútbol. Ustedes ya me conocen, son más de 40 años en la televisión uruguaya y yo voy a ser uno de los televidentes de este programa. Porque gente seria, los conozco, sé cómo son, cómo trabajan y usted cuando los vea se va a dar cuenta. ¿Quién puede vivir con 14.853 pesos por mes? Ajuste de julio para jubilaciones y pensiones mínimas. 160.000 jubilados y pensionistas esperan una respuesta. Organización Nacional de Asociaciones de Jubilados y Pensionistas del Uruguay, ONAJPU. Buenas noches, señor Nelson Anaí Calamar. Bueno, lo primero que voy a decir es quietito. ¿Yo? Sí, quieto. No, yo me quedo. Sí. Bien, sin resistirse. ¿Verdad? Tengo familia. Tengo familia. No me trate... Vamos a empezar por las cosas. Yo soy un profesional de esto. Sí, perdón. Lo primero que quiero decir, yo no robé 500 pesos. Yo voy a robar lo que hay. Bien. Porque no hago diferencia entre robar 30 pesos, entre robar 500 pesos. Y tuvimos mucha suerte porque en este primer camino del laberinto encontramos a Carmen Morán. No podíamos haber llegado mejor. Aplaudan, gente. ¿Para qué le pagamos? Tenemos un montón de gente que Muchas gracias. Aplauden. Una actriz necesita aplausos, y sobre todo cuando hace mucho tiempo que no los recibe, dada la situación que estamos viviendo. Es verdad. Y que, lentamente vamos saliendo de ella y vamos a volver a recibir esos aplausos que tanto precisa nuestro alma. Ojalá, ojalá. Ha sido un año súper extraño. Muy raro. Estamos un poco aparte agotados de hablar del tema pandemia. Nosotros teníamos pensado en el laberinto tratar de no hablar mucho, pero es medio inevitable. No hablemos. Yo hablo de esa necesidad de los actores, de volver a los escenarios, de la calidez, del aplauso, del contacto, todo eso que tanto necesitamos. Y gracias, aprovecho ya para decirte por invitarme a este primer programa como entrevistada. Sos la madrina, además. Bueno, y además elegimos como ese madrina. privilegio, muchas gracias. Es un honor para mí ser la madrina de este programa, ser la madrina de un programa que además está de tu mano y que tiene además por tema central o por lo menos anda allí el tema de las capacidades diferentes. Teníamos un poco el desafío, aparte de plantearnos eso, ¿no? Si era posible un programa que se hablara de discapacidad, pero ir más allá y terminar no hablando de discapacidad. Pero un poco como lo de la pandemia. Es un poco la historia, hablar sin hablar. Y me gusta el nombre, el laberinto, porque es como la vida misma. La vida es un laberinto. Sí. Yo no sé si en realidad me gustaría encontrar la salida, porque quizás la salida es el final.
Capaz que es más lindo estar adentro del laberinto que estar afuera. Sí. Por eso me gustó cuando me dijiste que me encontraste en el laberinto, porque nos encontramos en la vida. Es verdad, es verdad. Tengo una historia linda para contar ahí que vamos a ir desmenuzando, pero me gustaría preguntarte eso. ¿Cómo te agarró? ¿Qué estabas a punto de hacer cuando empezó todo esto? Me agarró arriba del escenario. ¿Sí? Con un espectáculo que estaba inaugurando, estrenando en Las Piedras, de música, textos, canciones, que lo hacíamos con mamá, Luciano Gallardo en la guitarra. Puntualmente era un espectáculo dedicado a la mujer, con firma de mujer se llamaba, precioso espectáculo que quedó en eso, quedó en un debut y despedida. Claro. Y luego muchos proyectos que quedaron por el camino, que permanentemente era el mes que viene lo hacemos, el otro mes empezar a ensayar cosas que finalmente nos dimos cuenta que no se iban a poder realizar, porque yo creo que ninguno de nosotros fuimos conscientes nunca de lo que esto iba a durar, lo que iba a permanecer y las consecuencias que iba a traer. Siempre pensamos, había momentos que decían, el mes que viene no pasa nada, el mes que viene se abre, en primavera todo se termina. Y no pasaba. O sea que muy raro, me agarró proyectando toda una temporada, estrenando un espectáculo con millones de cosas por hacer y me metió en el freezer como nos metió a todos. Claro. ¿No? ¿Pero aprendiste algo de este tiempo? ¿Hubo algo, viste, que todo el mundo al principio decíamos, esto nos va a cambiar, esto nos va a cambiar? ¿Te cambió en algo? Siempre se aprende. Cada instante. Cuando uno se va poniendo más grande se da cuenta que no hay un instante en el cual uno no esté aprendiendo o desaprendiendo cosas, ¿no? Porque a veces nos damos cuenta que hay cosas que ya no las tenemos que hacer más, entonces es mejor guardarlas en un cajón. Tal vez en este periodo de guardarnos, sí se dio para la reflexión, sí se dio para pensarme a mí misma mucho, para encontrarme conmigo. Tal vez resulta caer en un lugar común, decir el encontrarse con uno mismo, pero no creo que se deba pasar por arriba, haber tenido un tiempo para estar consigo misma. Pero, por otra parte, eso es muy bueno y es muy malo también, porque te hace caer en un estado un poco depresivo, que no te das cuenta que estás entrando, porque te parece, entras a sentir que lo normal es la soledad, que lo normal es la inercia, la inactividad, y te empezás a acostumbrar. Claro. Y eso es tremendo. En África, aparte, dicen que cuando te ven solo, en los campamentos saharauis, cuando estás solo, van y te preguntan por qué estás triste. A mí me costó al principio entender. Estaba solo y dije, ¿por qué estás triste? Y no estoy triste, estoy solo. Y es porque para ellos es lo mismo, estar solo y estar triste. Y eso, yo cuando nos aislaban, digamos, quedábamos solos, me daba cuenta que había algo de eso, ¿no? Hay un componente de tristeza cuando uno está solo. Si bien yo no estuve sola 100%, porque vivo además con una de mis hijas, entonces compartimos esa soledad, pero es una soledad compartida, porque el quedarse sin lo de afuera, sin los afectos que están fuera del hogar, del entorno de la burbuja, como dicen, uno necesita, y más un actor que trabajamos con la sensibilidad, que necesitamos el afecto, el abrazo, el contacto, la interacción, el juego. Todo eso se terminó. Claro. Y me conectó mucho con la naturaleza. Yo, si bien vivo hace 37 años en el Pinar y soy muy amiga y amante de la naturaleza, y la siento yo me siento parte y la siento parte. No siento que la naturaleza sea algo desconectado de mi ser. Pero bueno, el trabajo, la locura, el no darse los tiempos, me había hecho distanciarme un poco de la tierra, de plantar, de reconectarme. Y solamente estaba conectada con el mar y la playa. Volví a la conexión con la tierra y planté y hice cosas en el jardín y también cosas en mi casa, de mejorarla también un si bien poquito. yo te dije al principio que no es un programa de discapacidad, está un poco el tema en la vuelta, y yo estaba pensando eso, si has tenido conexión cercana con personas en situación de discapacidad. No, el padre de mis hijos tiene un primo con síndrome de Down y lo recuerdo, el padre de mis hijos, mi ex marido, lo recuerdo como un chico sumamente inteligente, sumamente sensible,
con un gran sentido del humor, muy divertido. Claro. Y ¿Te acordás de sus superpoderes? totalmente superpoderes, Claro. y no puedo pensar en él como alguien discapacitado. Claro. Lo siento que tenía capacidades distintas a las mías, simplemente, y eran muy buenas sus capacidades. Hablando de capacidades, y ya para la última pregunta de este bloque sería, en cuanto salgas del laberinto, ¿con qué nos vamos a encontrar? En cuanto salga del laberinto, se van a encontrar, lo primero, con el estreno de un unipersonal que lo tengo, ya me da bronca, ¿me entendés? No poder ponerlo en el escenario. Háblame del autor, porque me dijeron que el sex appeal del autor es muy Y yo especial. en realidad quería que el autor se subiera al escenario conmigo, pero insistió en que fuera un unipersonal. Claro. Quería tener una escena de romance Claro, con él. es normal, Joaquín le Doldán, pasa. acá lo tienen, Qué un careta, galán ¿no? de primer Aplaudan, che, nivel. cuando no me aplaudan. ¿Te aplaudo yo sola? Claro, es una cosa. Bueno, están despedidos, Se tiran para atrás los chicos sí, acá, mortal, mortal. Vamos a hacer una cosa, nos vamos a un corte y seguimos hablando del autor. Dejamos de la enganchada obra. a la gente con Claro, romance claro, ahí. va. Ahora volvemos. A partir del lunes 12 empezamos a vivir fútbol a sol y sombra. 20 horas, polémica, análisis, entrevista, mucha discusión, ¿eh? La mixtura que siempre esperamos en la cancha, hoy la traemos a la pantalla. Canilleras bien puestas, zapatos en plancha, los tapones de punta y esto va a dar mucho que hablar. Fútbol a sol y sombra, los dueños de la pelota. Hace 48 años, la historia nos dejó lecciones que no debemos olvidar. Que la democracia no puede ser moneda de cambio. Que la democracia se defiende con organización y solidaridad. Que sin pan no hay democracia plena. Que la democracia se fortalece cada día desde el pie. Más democracia hoy. Nunca más terrorismo de Estado. Asociación de Docentes de la Universidad que hace 48 años se jugó entera en defensa de la República. Están desenterrando guitarra. Existir Sociedad Anónima es el único importador oficial de repuestos Jack. Trabaja tranquilo con repuestos originales y visítanos en nuestra nueva planta de la Ruta 1, kilómetro 28500. ¿Quién puede vivir con 14.853 pesos por mes? Ajuste de julio para jubilaciones y pensiones mínimas. 160.000 jubilados y pensionistas esperan una respuesta. Organización Nacional de Asociaciones de Jubilados y Pensionistas del Uruguay, ONAJPU. La filial Mercosur reconoció mi trabajo como imitador de César Troncoso. Qué increíble. ¿Y eso qué te implica? ¿En qué te mejora la cantidad de trabajo? ¿El quantum de lo que podés percibir como...? En principio levanta mi ego, ¿verdad? Eso que no es menor. Seguimos en el laberinto con Carmen Morán. Estábamos hablando de tu obra. Estábamos hablando de la De tuya. nuestra obra. Bueno, de nuestra obra. A ver si te digo algo así, a ver si te suena algo. Tengo la mejor historia que jamás puedo imaginar. Mezcla engaños, pasión, intelectuales de primer orden. Es retorcida, oscura, confusa. Me enviaron a Madrid a entrevistar a Juan Carlos Onetti, Premio Cervantes 1980. Me lo sé de memoria, necesito salir de este laberinto. Hacerla de una vez. Claro. Chao. La historia de la obra... Onetti no está. Es cierto que se llama Onetti no está, vamos a decirlo, y es una historia realmente muy extraña como fue todo. Yo te conté, había una versión escrita para 2 actrices en España que nunca se hizo. Yo estaba enfermo, pensé que tenía COVID en ese momento, que me dio negativo, pero estaba con una fiebre que volaba cuando la terminé de escribir. Tremendo. Y yo creo que se confabuló todo para que saliera esa. Y a mí me ayudó mucho saber quién era la actriz. Las conversaciones previas de toda esa conexión, digamos, al final fue una obra realmente escrita para vos. Entonces yo creo que por eso va a
Va a estar espectacular, ojalá. Yo te lo agradezco. ¿Tenemos alguna data? Y me acuerdo perfectamente cuando hablábamos, porque nunca nos podíamos ver. Claro. Estábamos en plena pandemia, vos parecías que tenías COVID. Era una locura total, pero bueno, nos mandábamos cosas, Claro. nos motivábamos mutuamente. Y un día me mandás la obra y yo ese día dije, esto es lo que quiero hacer. Qué honor aparte, y también cuando la lee tu mamá y le encanta. ¿Te acordás? Una locura, Claro, el mensaje yo pasé ese. por ese tamiz porque uno necesita a alguien que yo estaba convencida, yo de verdad que no necesitaba a alguien que me ayudara a decir esto lo quiero hacer, pero está bueno de todas maneras. Igual dice el truco, que a mí yo tenía complejo con eso, pero escuché que Gabriel Calderón también lo hace, que es, esto es un primer borrador. A ver. En realidad es la obra que pudiste hacer casi terminada, pero lo mandás como primer borrador para que por las dudas. Es una buena Es técnica. un truco. Tengo un juego para hacerte, yo te lo hago bajito porque hay una inspectora que anda en la vuelta. ¿Hay una inspectora? Una inspectora, sí. Bueno. No. Hola, ¿qué tal? ¿Qué quieres? Acá. ¿No le pagaron ya la multa? Ya que no se ve entrevistar, ¿no? No. Digo, Sí. voy a bravísima. hacerle una pregunta. A ver. ¿Qué piensa de la pizza con ananá? Esa pregunta es para mí. Para vos, qué asco. Me encanta. ¿Te gusta? Sí, a mí me encanta. ¿Te gusta? Qué asco. ¿Se queda a escuchar el juego que tengo para hacerle a ella? Tengo que seguir trabajando. Ah, bueno, está. Ya, ella se va. Se esa va, sí. está Anda bien. la vuelta, ¿no? Y no, ¿para qué? ¿Va a trabajar? Se llama Cosas que puedo y no puedo hacer. Ajá. O sea, yo te digo y vos me decís si podés o no podés. Puedo comer pizza con ananá, por ejemplo. Qué asco. Conducir. ¿Conducir qué? Conducir. ¿Autos? Acá dice conducir, yo te transmito. Puedo. Puedo. Y lo hago bien, además. Bien. Conducir aviones. Ahí aclara. ¿Conducir aviones? Sí. ¿Sí? Pero, Bueno. caja de sorpresa. ¿Puedo? Puedo matarme. ¿Puedo tomar un comando con un piloto al lado que me haga el resto de las cosas? Sí, encararía, yo me Sí. muero miedo. Cantar. Sí, puedo. Cantar en inglés. Puedo. Cantar en chino. No puedo. Escribir con ambas manos. No, soy horrible. Con la izquierda es espantoso. Tocar la guitarra. Sí. Modelar. Sí. De hecho era, ¿no? Por eso. O sos. Modelar lencería erótica. Hubiera podido, pero no lo hice. Claro. Jugar al fútbol. No, es una perra. Relatar fútbol. No. Comentar fútbol. No sé nada de fútbol. Todo esto es porque vamos a la columna de fútbol. No con lo tengo que hacer yo, ¿no? No, por suerte no. Tenemos a dos, llamémosle especialistas, son dos delincuentes, pero bueno, lo que conseguimos Seguramente saben más son que yo. ellos. De Dale. todas formas, aprovecho para darte las gracias, Carmen, Por favor, por sí. haber estado en este primer programa. ¿No? Qué placer, de verdad, Joaquín. Pasé bárbaro. Ser madrina de algo es como una responsabilidad, ¿no? Te vamos a volver a llamar a medida que avance, si no nos cancela la inspectora que tenemos acá Por a la vuelta. ejemplo, si le pasa algo al padre, tengo que encarar. Por ejemplo. ¿Entendés? Ahí va. Ponele, el padre un día no puede venir, me llama y dice, Carmen, tenés que venir a hacer el programa. Ya, y toma nota porque esto, ahí sí. Esas son las cosas que tiene que hacer una madrina o un padrino. Te vemos la semana que viene. Un madrino, te iba a decir. Un madrino o bueno, una madrina. Podría ser. Te vemos la semana que viene entonces porque me echan seguro. No, que te van a echar si lo haces divino. Te felicito. Onetti no está. Onetti no está, pero va a estar muy pronto. Esperamos, y, gracias. por favor, ¿puedo venir a contar cuando Onetti esté? Por supuesto. Perfecto. Por supuesto. Quedan las puertas abiertas Muchas para mí. gracias. Gracias. Nos vamos a un corte y vamos a hablar de fútbol a la vuelta. ¿Quién puede vivir con 14.853 pesos por mes? Ajuste de julio para jubilaciones y pensiones mínimas. 160.000 jubilados y pensionistas esperan una respuesta. Organización Nacional de Asociaciones de Jubilados y Pensionistas del Uruguay, ONAJPU. A partir del lunes 12 de julio empezamos a vivir fútbol a sol y sombra. Polémica, debate, entretenimiento para vivir el fútbol. Ustedes ya me conocen, son más de 40 años en la televisión uruguaya y yo voy a ser uno de los televidentes de este programa. ¿Por qué? Gente seria, los conozco, sé cómo son, cómo trabajan y usted cuando los vea se va a dar cuenta. Existir Sociedad Anónima es el único importador oficial de repuestos Jack.
Trabajá tranquilo con repuestos originales y visítanos en nuestra nueva planta de la Ruta 1, kilómetro 28500. La cultura es la que tiende puentes. No olvidemos eso, no olvidemos que nuestro compromiso es con el otro. Y por eso, como siempre, los vuelvo a invitar a pensar en por qué hay que ser cultos para ser libres. Muchísimas gracias por estar ahí. La filial Mercosur reconoció mi trabajo como imitador de César Troncoso. Qué increíble. ¿Y eso qué te implica? ¿En qué te mejora la cantidad de trabajo? ¿El quantum de lo que podés percibir como...? En principio levanta mi ego, ¿verdad? No, que por eso supuesto. que no es menor. Y uno de los momentos estrella del laberinto es el encuentro con nuestro crítico de cine de cabecera, Sergio Moreira. Un aplauso para Sergio. Yo no pido más aplauso para el invitado acá, si no se enroscan con... Qué bueno, aquí estamos. Bueno, sí. Ya va a lograrlo. Todo lleva su tiempo. Con Sergio nos planteamos a hablar de cine y discapacidad. Sí. En estos primeros encuentros para ir transitando un poco por otros caminos más adelante. Y tenemos un top 5. Tenemos un top 5. Yo por suerte tengo mi computadora personal. Siempre la tecnología es lo primero que tenemos en nuestros programas habituales, por lo general. Siempre es así. Bueno, en el top 5 arrancamos de 5 a 1, pero este caso, por ser el primer programa, vamos a Hollywood. Bien. Vamos a empezar alto, sí. Claro, hacemos bien. Para bajar siempre hay tiempo. Claro. En el puesto número 5 está Te amaré en silencio, una película del 86, o sea, una película de bastante vieja, del siglo XX, digamos. A mí me la contaron. 86 vieja que nació en el 79. No, yo en el 71. Una película que tiene una particularidad, que la actriz principal, que es quien gana el Oscar ese año, es una actriz muda. Sí. Y la historia gira en torno a una profesora, bueno, en realidad es una ex profesora de una escuela de mudos, que se dedicó a hacer la limpieza. No, se dedicó a hacer la limpieza porque se enojó. Pero era sordo, una escuela de sordomudos. De sordo. En ese momento decían sordomudos, después se entendió que eran sordos. De hecho, en la película se habla de sordomudos, sí. Claro. No, pero se enoja, no se sabe por qué, pues es una tipa que se encoleriza mucho y decide dedicarse solo a hacer la limpieza del colegio. No quiere saber más nada con nada. Y se encuentra con William Hurt. Bien. Una persona que llega a ese colegio como profesor de dicción. Él es el que le va a enseñar a los chicos sordos, o lo que él pretende es enseñarle a los chicos sordos a poder comunicarse. No solo leer los labios, ellos se comunicaban todos por lengua de señas, sino también enseñarles a que vocalicen, a que puedan transmitir con su voz lo que quieran decir. Se encuentra con ella que ella también, ¿no? Exacto, esa discusión. Se encuentra con ella que ella es todo lo opuesto. Ella solo no entiende el por qué ella tiene que aprender y no los demás aprender lengua de señas. Y es muy bueno todo lo que se transmite en esa película. Una película que se para ese momento histórico, aparte, de un debate súper interesante que se arrastra hasta el día de hoy. Totalmente. Y que se vendió lamentablemente como una película romántica en los trailers y en las salas, pero que tiene un contenido muy intenso al día de hoy. Claro. O sea, son tratativas que el día de hoy quedan la siguiente. muy fuertes. 4. ¿Cómo entrenar a tu dragón 2? Vamos a una animación. ¿Sí? Vamos a una animación y vamos a este siglo, 2014, estamos hablando. ¿Y por qué la 2 y no la 1? Esta es la historia, es una historia para niños sobre un pueblo vikingo que se dedican a entrenar dragones para convivir con ellos. En la primera luchaban contra ellos, después en la segunda ya conviven con los dragones. El personaje principal pierde una pierna en la primera película y en la segunda ya empieza con una prótesis y a hacer toda su historia. Es el personaje principal de esta historia y no hace énfasis en esta situación. Pero ¿qué pasa? Es la primera vez que una animación incluye un personaje con discapacidad
que termina siendo el centro, el que genera la acción principal, Claro. el héroe de la El héroe. película, y en ningún momento hace énfasis en ese tema. Claro. Está ahí, es parte de lo que pasó y es el que lleva toda la historia. Es genial. ¿Esto qué hace? Que incluye un montón de gente Claro. que necesitaba verse representado como un héroe de acción y que no lo estaba porque sentía la necesidad y no la Totalmente, tenía. claro. Y por eso está en este puesto número 4 y vale mucho la pena. Excelente. ¿Y la siguiente? Rain Man, cuando los hermanos se encuentran. Claro, bien. Sí. Este es un- Habla del un autismo. clásico. Quizá es la primera vez que vimos Es la- el autismo representado Es la primera vez. en cine, ¿no? Es la primera vez que lo vimos representado en cine y al poco tiempo se empezó a hablar mucho más. Fue una buena película para visibilizar el tema. Un tema del que no se hablaba. También se habló del método de Dustin Hoffman, del hecho de haber Sí. ido a instituciones y Bueno, ver de hecho mucha gente. es un actor de método, de Claro. los que investigan mucho para tratar de meterse. Y la actuación de él está muy bien, porque más allá de que uno ahora lo ve como que hay ciertos estereotipos, Está bien Tom Cruise en también ese está momento, bien en esa claro, película. en ese momento no estaba tan patente la imagen del autismo. De hecho, es aquí donde se empieza a visibilizar. Luego se terminó en una telenovela argentina, terminaron incluyendo incluso un personaje que era en la banda. Tiene de otros Golden temas, Rockets, si además no me que el equivoco. tema del trate, lo hablamos hoy también. Sí, ¿no? muchas de estas películas tienen una particularidad que se parecen en eso, es que es un camino de crecimiento de uno de los personajes. Claro. El entrar a conocer esta situación y Claro, crecer. eso es Hollywood también, ¿no? En parte No, pero Hollywood, decía- pero Somos Campeones en España, una película que voy a comentar la semana que viene, tiene el mismo tratamiento. Pero Es un se habla de personaje la que- infantilización, del hecho de los cuidados. En esta Rayman. En Rayman, ¿no? Sí, De cuando sí, se sí, mueren los padres y qué pasa con la persona Bueno, en esa de situación. hecho el personaje de él, la situación en la que está, todo eso está muy bien tratado. La institucionalización, todo eso, ¿no? Y cosas que después fuimos descubriendo a medida que el tiempo pasó, ¿no? Vamos al siguiente. Estoy deseando decir el tiempo en televisión es tirano. Desde que empezó Pero lo este es, programa. pero lo es. Sí. ¿A quién ama Gilbert Grape? Una película de los 90 dirigida por Lasse ¿Eso de Hallström, Johnny Depp? Johnny Depp y Leonardo DiCaprio. Su Ah, no. primer gran actuación. ¿Y dónde está la situación? No la vi. Bueno, Gilbert Grape es el personaje de Johnny Depp que convive con su madre, que es una persona que tiene obesidad mórbida, y también con su hermano, que es Leo DiCaprio, que tiene una discapacidad intelectual. Si bien la historia la tendría que llevar Johnny Depp, porque es el chico sufrido, que tiene que ver cómo vive con esa familia disfuncional, la película se la roba a Leo DiCaprio, que es lo que lo llevó prácticamente al estrellato, en esta caracterización de un personaje con discapacidad intelectual que realmente para un chico de 19 años que tenía en ese tiempo sorprendió muchísimo. No, tremendo, que todo lo demostró después. Y vamos a la totalmente. última. Y la 1 es El sonido del metal. Es una película muy reciente, 2020, de hecho ganó el Oscar a sonido. El sonido es primordial en esta película. Y trata sobre un baterista de metal, de una banda de metal, que va perdiendo la audición. Wow. El nombre juega con dos cosas. ¿Qué pasa? Este hombre, al perder la audición, primero en un 75%, que le dicen que deje de tocar la batería para no perderla totalmente, cosa que no hace, y termina perdiendo totalmente la audición, se interna lo llevan como una especie de Alcohólicos Anónimos, pero de gente sorda. Cosa que yo no sabía que existía. Son granjas en las que, ciertas personas que no terminan o que recién han quedado sordas, tratan de adaptarse a esa situación. A él lo llevan ahí, no quiere estar ahí, termina haciéndose una operación para hacerse un implante que le otorga la audición, pero de una forma muy metálica, y ahí juega el nombre del sonido del metal. Claro. Porque pierde la audición por el hard rock, por el rock metálico, y termina escuchando de forma metálica gracias a ese implante, y habla mucho de la aceptación de unas situaciones que muchas veces no estamos preparados. En el caso de él, la pérdida de la audición, pero puede ser cualquier otra situación en la que vivamos. Gracias, Sergio. Así se fue nuestra primera columna de cine. Tenemos la semana que viene, seguimos hablando de estas películas. Si quieren doy un adelanto, vamos a hablar de Europa. Europa, espectacular. Nos vemos un ratito, enseguida seguimos con El Laberinto. ¿Quién puede vivir
con 14.853 pesos por mes. Ajuste de julio para jubilaciones y pensiones mínimas. 160.000 jubilados y pensionistas esperan una respuesta. Organización Nacional de Asociaciones de Jubilados y Pensionistas del Uruguay, ONAJPU. A partir del lunes 12 de julio empezamos a vivir fútbol a sol y sombra. Polémica, debate, entretenimiento para vivir el fútbol. Ustedes ya me conocen, son más de 40 años en la televisión uruguaya y yo voy a ser uno de los televidentes de este programa. ¿Por qué? Gente seria, los conozco, sé cómo son, cómo trabajan y usted cuando los vea se va a dar cuenta. Existir Sociedad Anónima es el único importador oficial de repuestos Jack. Trabaja tranquilo con repuestos originales y visítanos en nuestra nueva planta de la Ruta 1, kilómetro 28500. La cultura es la que tiende puentes. No olvidemos eso, no olvidemos que nuestro compromiso es con el otro. Y por eso, como siempre, los vuelvo a invitar a pensar en por qué hay que ser cultos para ser libres. Muchísimas gracias por estar ahí. La filial Mercosur reconoció mi trabajo como imitador de César Troncoso. Qué increíble. ¿Y eso qué te implica? ¿En qué te mejora la cantidad de trabajo? ¿El quantum de lo que podés percibir como...? En principio levanta mi ego, ¿verdad? Eso que no es menor. Y en el último tramo del laberinto llegamos al espacio del fútbol y vamos a conectar con Yosildo Pereira y Nicolás Falcón, que van a discutir, como hacen habitualmente, sobre el rol de Tavares, el proceso y la selección uruguaya. Así que, muchachos, espero que estén bien. Buenas noches, Joaquín. Buenas noches, Yosildo. Buenas noches. Viendo el análisis de Uruguay, a mí esta Copa América no me preocupa. Me preocupa más la eliminatoria, pensando en el objetivo de Qatar. Vimos un magro rendimiento de Suárez, de Cavani y la mala estrategia del maestro Tavares en todo este ciclo de 2 partidos de eliminatoria y 5 partidos de Copa América. A mí me preocupó el rendimiento de Uruguay como plantel y como algo táctico. Adelante, Yosildo. Bueno, muchas gracias, Moviluno. No, en realidad, digo, yo creo que pasa, diste un poco ahí el punto de vista tuyo, tu opinión, por supuesto, pero también la clave en el sentido de que el nivel de los jugadores creo que ha marcado estos partidos, porque quedó claro que si fueran errores estratégicos solamente, que yo en realidad creo que podríamos profundizar un poco y discutirlo en otro momento, capaz, no creo que pase tanto por ahí, no son tantos errores estratégicos, sino que es nivel de los jugadores. Porque el maestro creo que puso lo mejor que tenemos, puso, por ejemplo, por decirte, el estandarte futbolístico que es Luis Suárez, lo puso en la cancha y Luis Suárez no está al nivel. Puso a Cavani dio todo lo que podía dar, a la edad que tiene, sigue jugando, marcando, jugando como cuando tenía, no sé, 5 años menos, y después puso a jugadores, les dio su minuto a Torres, un jugador nuevo en la selección, puso a De Arrascaeta, puso a De la Cruz, intentó hacer ese fútbol que tanto se le ha pedido. Yo creo que pasa por un nivel futbolístico del jugador, por ejemplo, en la definición, no hubo goles, y estaban los mejores en la cancha. También vamos al análisis frío. Se le ganó solo a Bolivia. Claro, pero ¿entendés a lo que voy? No es solamente el hecho de que yo me posicione en defensa y no preciso abogado, el maestro, pero digo, sí,
creo que no fueron solo errores estratégicos o tácticos, sino que él trató de poner todas las armas en la cancha. Las armas estaban descargadas. ¿Vos desde qué edad ves fútbol? Y bueno, supongo que desde que tengo uso de razón, porque me crié pateando una pelota y viendo fútbol. ¿Para qué se guardó Tres Cambios pensando que él va a dirigir la Copa América 2023? Está buena tu ironía, pero digo, yo qué sé, también puso el jugador que cada vez que entró desniveló, que es Torre. Después capaz que, no te olvides que yo qué sé, De la Cruz, por ejemplo, no estaba disponible. ¿Qué jugador de desnivelante podía poner para lo que necesitaba, vamos a decir? A mí ¿vos sabés cuál es el concepto de la Copa América? A mí no me interesa. Yo desde el principio te lo dije. Si la ganábamos, íbamos a festejar como uruguayos, pero para mí el premio gordo es ir a Qatar 2022 y creo que esta Copa América me dejó más nervioso de lo que yo pensaba. ¿Cuál es tu opinión? Bueno, justamente yo creo que sí, que lo más importante para la selección, para la AUF y para nuestro país es ir al Mundial. Que yo creo que en ese camino está un poco eso del nivel futbolístico que mostró en los últimos partidos, que fue bastante bajo, estoy de acuerdo, eso no lo puedo rebatir. Pero creo que si tomamos los partidos de eliminatoria con los partidos de Copa América, Uruguay fue mostrando una mejoría. El primer partido fue muy malo, pero a su vez tuvo sus cosas buenas. Porque jugando, por ejemplo, contra Argentina no fue un equipo que creó tantas chances de juego, y después Uruguay tuvo partidos parejos con quienes, por ejemplo, pueden pelear ese cuarto y quinto puesto, como un Paraguay, con un Colombia, fue parejo también el partido con Colombia. Rivales directos en esa cuarta duración. Sí, hubo. Yo creo que el bajo nivel de los goleadores fue la clave. Chances hubieron, se crearon chances, llegaron al área, pero los goleadores. ¿Puedo hacer una pregunta, Jocildo? Sí, las que quiera, por supuesto. ¿Los jugadores están saturados del esquema de Tavares? Yo no podría contestarte eso, te lo tendrían que contestar los jugadores. Mi percepción, porque esto entre tantas críticas, como que está todo el mundo presionando sobre Tavares. Yo te digo esto, por ejemplo, ¿no? ¿Vos creés que los jugadores van a estar desconformes con un entrenador que les dio la chance en una selección durante 10, 11, 12 años y que en el final de sus carreras, déjame redondear, porque ya creo que tenés ganas de saltarme encima, en el final de su carrera, ¿vos creés que un Diego Godín, un Luis Suárez, un Edison Cavani, un Cáceres, pueden estar desconformes con alguien que les dio 10, 11 años en una selección y en el final de su carrera lo sigue tratando como lo que son? No lo descarta, porque hoy día, yo no digo que no pueda jugar más Suárez en la selección, pero hoy día Suárez o Godín no tienen nivel para ser titulares en la selección. Y sin embargo el maestro todavía lo sigue intentando acomodar y ponerlos ahí adentro. O sea, ¿vos te pensás que pueden estar desconformes con un técnico que les ha dado tanta gloria en ese sentido de estar en la selección tantos años? Yo te digo la verdad, volviendo al partido de ayer me sorprendió el nivel de Uruguay y me preocupó pensando en Qatar. Yo quiero que Uruguay clasifique, pero que el maestro Tavares, por favor, tenga más lucidez a la hora de dirigir. Bueno, ahí también volvemos a lo mismo. Yo creo que la gran virtud del maestro es la lucidez que todavía tiene. Creo que se le confunde un poco con que se le critica, no se puede mover. Yo creo que un entrenador de una selección no tiene que enseñar a patear la pelota. Un entrenador de una selección tiene que saber justamente manejar su equipo técnico para trasladar a los jugadores una táctica y una estrategia, porque después los jugadores no vienen a entrenarse a una selección, vienen a preparar el partido. Jocildo, me informan que fue un gustazo tener esta charla contigo y muy buenas noches para todos. Bueno, como se dice, ¿no? Nunca se dijo antes, a cuentas de muchas más. También para mí es un lujo, a pesar de discrepar tanto, o capaz que por eso justamente es un lujo discutir contigo, por discrepar. Claro, porque eso le potencia la noche
de nuestro programa de televisión. Y de nuestro pensamiento. Adelante, Joaquín. Gracias, Nicolás. Gracias, Yosildo. Bueno, llegamos al final de este primer laberinto. Nos vemos el próximo martes a las 8 de la noche acá en Esdrújula TV. Y le vamos a pedir que acuérdense de suscribirse a Esdrújula TV, al canal. Tenemos página en Facebook, tenemos Twitter, tenemos Instagram, tenemos todas las redes sociales. Así que denle likes ahí, que necesitamos mucha gente que nos siga. Esto ha sido solo el inicio. El laberinto promete y mucho. Esperamos verlos la semana próxima.